A usted nuestro agradecimiento por estar siempre en sintonía de TN23, este canal de Todo Noticias, esta opción innovadora la cual usted encuentra en televisión abierta, Canal 23 UHF, en más de 600 empresas de cable en todo el país y en internet por chapintv.com desde su teléfono o desde su computadora, chapintv.com. Ahora iniciamos este segmento de 30 minutos, el rostro de la noticia. Temas importantes son analizados aquí por expertos en cada uno de los temas y en este caso algo que preocupa con mucha seriedad a la población guatemalteca, el ataque de supuestos pandilleros hacia comercios y hacia autobuses utilizando artefactos explosivos, ahora además de pistolas y todo tipo de armas. Pues hoy tenemos muchas respuestas sobre lo que está tratando de hacer y lo que está haciendo la Policía Nacional Civil ante estos atentados de los últimos días. Está con nosotros el director general de la Policía Nacional Civil, comisario general Nery Ramos y Ramos. Bienvenido. Mucho gusto. Es un verdadero honor estar acá frente a las cámaras de TN23, rindiéndole cuentas a la sociedad guatemalteca, explicándole cuál es la situación de inseguridad que se vive actualmente en nuestro país y qué está haciendo la Policía Nacional Civil para contrarrestar estas acciones y buscar esos espacios de paz y tranquilidad que tanto necesitan nuestros ciudadanos. Gracias, reitero, entonces estamos para toda Guatemala en nuestras distintas opciones y empecemos para que usted nos cuente sobre este tipo de atentados. Había un antecedente con el ataque al bus de las rutas Perón hace algunos años, pero luego de esto, ¿tienen más antecedentes respecto a este tipo de ataques con explosivos, comisario general? Tuvimos ese antecedente en el año 2011, luego se repitió en 2 casos más durante el año 2014, 2015 no tuvimos ningún problema de este tipo, sino iniciando este año 2016, donde ya contabilizamos 9 casos de uso de este tipo de artefactos explosivos improvisados para intimidar y por supuesto para atacar la tranquilidad, la vida y la integridad de los guatemaltecos. Esos son los antecedentes concretamente que tenemos. De los que usted se refiere de los años anteriores, ya hace 3 o 4 años, pues ya hay investigaciones y de hecho algunos han llegado a juicio. ¿Qué se determinó en ese momento sobre los ataques, director? Se determinó tal como se ha determinado ahora en los procesos de investigación, que por cierto están muy bien avanzados, que son estrategias de presión, estrategias de ataques. Por supuesto debemos darle un calificativo: cobardes, cobardes en todo sentido, porque no solo atacan a la persona que tienen como objetivo o a quien pretenden extorsionar, sino también tenemos víctimas colaterales que no tienen absolutamente nada que ver en este tipo de problemas. El ataque es indiscriminado al final de cuentas y por supuesto eso genera una sensación muy alta de inseguridad en nuestro país. Aunque los números de la reducción de la criminalidad están bajando, son estos casos que generan esa sensación de inseguridad. Pero acá el mensaje a la sociedad guatemalteca: no nos podemos intimidar, no podemos claudicar ante estos ataques de estos criminales. Debemos de mantenernos firmes, debemos de confiar y hacer que funcionen las instituciones del Estado llamadas a proteger nuestra vida, nuestra libertad, nuestra integridad, para poner en conocimiento de las autoridades la problemática de seguridad que estamos viviendo, y tenemos la obligación y todo el deseo, toda la voluntad, porque si algo distingue a esos guatemaltecos y guatemaltecas que visten este uniforme es esa convicción de servir y proteger a los ciudadanos guatemaltecos. Pero necesitamos que se acerquen, que nos denuncien esos actos, y en esa medida, a través de las fuerzas de seguridad, vamos a poderles brindar la protección que se necesita. En esa medida, nuestros equipos de inteligencia, nuestros equipos de investigación harán su trabajo y pondrán tras las rejas lo antes posibles a estos sujetos que están ocasionándole daño a la sociedad guatemalteca. Son claramente conocidas y diferenciadas 2 pandillas las que operan en Guatemala con sus distintas clicas, pero en estos casos que ustedes han logrado determinar, ¿es el rango de operación de una de ellas o las 2 actúan igual, comisario? Los procesos de investigación de inteligencia, que como dije ya tenemos avanzado, nos han dejado en claro que son acciones propias de una pandilla, de una estructura criminal que es la que está propiciando este tipo de ataques. Ya tenemos, por supuesto, los primeros 3 detenidos de estos casos y no dudamos con toda la certeza que los procesos de investigación nos van a permitir individualizar a los autores materiales y a los autores intelectuales que están detrás de estos casos.
¿Nos puede recordar sobre estos 3 detenidos? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué se les incautó a ellos en su momento? Como referí al principio, son 9 casos. Uno de ellos, el que tenemos mucho más presente, fue en el caso del bus en San José Pinula. Luego tuvimos otro caso en Zona 6, finalmente otro caso en Misco, de donde ya se capturó al sujeto que fue a dejar ese artefacto explosivo improvisado. Tuvimos otra captura en Zona 1 al momento que un sujeto armaba un artefacto de este tipo en Amatitlán, donde un sujeto transportaba un artefacto. En total, pues tenemos claros que se han activado 3 de estos 9, los otros 6 han sido inmovilizados inmediatamente por nuestros expertos antiexplosivos de la Policía Nacional Civil, y por eso recurro nuevamente a la sociedad guatemalteca, que denunciemos este tipo de artefactos, a los conductores, a los ayudantes, a los usuarios del transporte, que seamos un poco vigilantes de nuestro entorno. Algún artefacto, algún paquete, alguna mochila que pueda dejar o pueda quedar abandonada cercana a nuestro entorno, lo denunciamos inmediatamente, lo pongamos en conocimiento de las autoridades, porque eso nos ha permitido intervenir oportunamente y desactivar 6 de esos artefactos explosivos. ¿Cuáles son las características de estos artefactos explosivos? Y podríamos decirlo, ¿cómo es que aprenden ellos a hacerlos? Bueno, en muchos de estos casos pues no conlleva mayor ciencia para integrarlos. Estamos hablando que en un caso de Zona 6 lo que explotó fue un mortero con pólvora pirotécnica. De hecho vemos uno de ellos en este momento. Así es. Estos son los que conllevan un grado más de tecnicismo. Como mínimo una persona debe conocer de electrónica para integrarlos, y sus componentes, como podemos observar, tubos de PVC. Podemos observar también los cables conductores, un teléfono celular, una batería para la alimentación correspondiente, un detonador y, por supuesto, otro teléfono con el que activa. En general, esos son los componentes del artefacto que conlleva su grado de complejidad para poderlos hacer funcionales. ¿Quién podría estar enseñándoles a hacerlos? Les reitero la pregunta. Ese es el trabajo que estamos realizando. Y como referí, debemos llegar hasta no solo a los autores materiales, sino a los intelectuales, a quienes elaboran este tipo de artefactos y quienes ordenan atacar con este tipo de artefactos a los guatemaltecos. Ahora bien, hay otros que usted dijo son más simples, que no habíamos terminado esa idea. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, sobre el mortero y los otros que hemos visto? El mortero es uno de ellos. Otro, pues, es un recipiente con combustible, con una mecha pirotécnica que sencillamente pues activan fuego y basta con que explote por la combustión del combustible, pero que son mucho más fácil detectables. Y acá lo importante, esta modalidad pues, aunque se surgió en el año 2011, tuvimos 2 casos en el año 2014, es ahora cuando se ha intensificado más la presencia de estos artefactos en las calles utilizados para atacar a los ciudadanos, y en ese sentido la Policía Nacional Civil está instruida. Hasta el último agente está claro qué buscar. Por eso tenemos operativos a nivel nacional en todos los lugares de abordaje de los buses del transporte urbano. Tenemos puestos de control en las diferentes paradas, abordaje de los mismos buses. Estamos utilizando también perros entrenados para detectar este tipo de químicos y artefactos, para poderlos detectar con anticipación y evitar que un caso de estos tan lamentable vuelva a suceder. El llamado Comando Antiexplosivos, ¿con cuánto personal cuenta? ¿Con cuánto debería contar también? Estamos hablando de uno de los equipos técnicos especializados para el manejo de este tipo de casos. Sus agentes superan los 100 efectivos de la Policía Nacional Civil, cuentan con tecnología adecuada para detectar este tipo de casos, perros entrenados y el expertise de cada uno de los técnicos antiexplosivos que conforman esta unidad especializada de la Policía Nacional Civil. En estos momentos, por lo que usted dice, la mayoría de ellos participan en los operativos móviles. Como podemos observar en las tomas, son ellos quienes han participado no solo en la inmovilización de estos artefactos, sino también en todo ese trabajo preventivo que está haciendo la Policía Nacional Civil en aquellos lugares que, de acuerdo al análisis del comportamiento de este fenómeno criminal, pudiera suscitarse un caso de este tipo. ¿Qué más podemos esperar para los siguientes días?
Lo que podemos esperar es que las unidades de investigación de la Policía Nacional Civil, las unidades de inteligencia, avancen a prisa, por supuesto, en la individualización y captura de todos los autores materiales e intelectuales de estos ataques. También esperar que la Policía Nacional Civil, a través de sus diferentes unidades especialistas, de sus diferentes unidades operativas, tiene presencia en todas las calles, en todos los rincones de la ciudad principalmente, y estamos tras la búsqueda de este tipo de artefactos. El día de hoy, otra modalidad, un ataque a un conductor y a un ayudante del transporte urbano. Pues la Policía Nacional Civil reaccionó inmediatamente y aprehendió a 7 sujetos vinculados a este tipo de casos. Se les incautaron más de 5 armas de fuego, 2 automotores. Recientemente, hace unos minutos, un caso también en Misco, donde un sujeto ataca a un ciudadano, inmediatamente es aprehendido por la Policía Nacional Civil. Esta cobertura operativa de la policía no solo nos está ayudando a generar ese impacto de prevención que necesitamos, sino también de disuasión y de reacción cuando se materializa este tipo de casos. Consejero General, en este momento iremos a la pausa, pero todavía tenemos muchas dudas que serán resueltas en el siguiente bloque. Estamos hablando hoy entonces de estos atentados explosivos contra ciudadanos guatemaltecos trabajadores. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia rápidamente retomamos el tema. Los artefactos explosivos lanzados contra autobuses, contra comercios, contra personas trabajadoras en Guatemala durante los últimos días. Estamos escuchando muchas de las explicaciones y de las investigaciones de parte del director general de la Policía Nacional Civil, Neri Ramos y Ramos. Me imagino hay alguna psicosis entre la población y empiezan a ingresar llamadas sobre artefactos o cajas que las personas ven en la calle, pero ¿cómo tratar o cuándo informarle a las autoridades sobre algo sospechoso, comisario? Sí, en este tipo de casos no podemos dudar. Cuando nos parezca algo extraño, llamemos a las fuerzas de seguridad. Que sean las fuerzas de seguridad, los expertos de la Policía Nacional Civil, quienes establezcan si se trata de una falsa alarma o si en realidad se trata de un artefacto. Pero no nos podemos confiar a que puede o no puede ser un artefacto. Que sean las autoridades que hagan ese trabajo. Y por eso pedimos la denuncia, la información inmediata a los teléfonos 110 de la Policía Nacional Civil, al teléfono 1561 de la Policía Nacional Civil. Tenemos el 1564 también, que es atendido por agentes de la Policía Nacional Civil y que las 24 horas del día están recepcionando, procesando toda esa información y alertando a las unidades operativas de la policía para que acudan a hacer las verificaciones correspondientes. Todos estos casos de los que han ocurrido los últimos días están relacionados a la extorsión. Indudablemente las líneas de investigación, los procesos que vamos encaminado nos orientan que son acciones, como dije del principio, no solo cobardes, sino de desesperación, porque muchos guatemaltecos han dicho no más a la extorsión, no más a la impunidad, no más a alimentar estos monstruos. Este tipo de crisis no se soluciona con ningún pago, porque un pago no garantiza que estos criminales no van a atentar en contra de la vida y la integridad física de los guatemaltecos o la vida directamente de la víctima. Por eso la importancia, denunciemos, pongamos en conocimiento de las fuerzas de seguridad cuando somos víctimas de una extorsión de este tipo. Estamos comprometidos con esa misión de servir y proteger a los ciudadanos guatemaltecos. Y mientras avanzan los procesos de investigación, nuestras unidades operativas pueden brindarle la seguridad que necesitan los guatemaltecos para ponerla en resguardo. Pero debemos confiar, porque muchas veces creemos que pagando es como vamos a mantener satisfechos a estos criminales, pero no. Nada garantiza que en cualquier momento
puedan hacernos daño y lo peor, en desconocimiento total de las fuerzas de seguridad. Estamos aumentando la impunidad, estamos alimentando a estos monstruos que más adelante nos pueden hacer un daño mayor. Usted ya informó sobre capturas en varios de estos hechos. Era de conocimiento común antes en Guatemala decir, más tarda la policía en capturarlos que el juez en dejarlos libres. Pero en este caso, ¿cómo se ha cuidado la cadena de custodia? ¿Cómo se aportan las pruebas y a qué penas podrían llegar a optar estas personas que son detenidas? Sí, estamos hablando que las instituciones del sector justicia, dígase Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Organismo Judicial y Sistema Penitenciario, ha mostrado eficiencia. Y de cuenta de ello es que tenemos llena las diferentes cárceles del país. En el año 2015 la Policía Nacional Civil aprendió a más de 58,000 personas. En este año llevamos capturados a más de 11,800 personas. De ellas tenemos aprendidos a más de 200 extorsionistas. La Policía Nacional Civil está cumpliendo con su función, pero ha cumplido también en el Ministerio Público para hacer las acusaciones correspondientes. Han cumplido los diferentes tribunales de justicia en emitir las sentencias y ahí es importante las capacidades humanas de los investigadores de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público para presentar casos sustentados y que los diferentes tribunales tengan los insumos necesarios para dictar las sentencias condenatorias correspondientes. De esa cuenta tenemos los diferentes espacios carcelarios y penitenciarios en nuestro país saturados, sobrepoblados, y allí es importante que se enfoquen los esfuerzos y que por supuesto se está haciendo en este momento para mejorar esos espacios carcelarios y penitenciarios, definir por todo de una vez qué modelo penitenciario necesitamos en Guatemala, si es un modelo de control total, absoluto, que eso va muy direccionado a estos criminales de alto peligro para la sociedad guatemalteca. Pero también debemos de pensar en un modelo reeducador para aquellas personas que no tienen una trayectoria criminal y que por alguna circunstancia de la vida han infringido la ley, han sido sometidos a un proceso y han sido condenados. Tenemos que pensar en ellos también, pero necesitamos invertir en ese sistema penitenciario, en infraestructura, en personal penitenciario, los modelos que vamos a utilizar, una verdadera clasificación de reo. Debemos entender que son problemas estructurales que los arrastramos de muchas décadas atrás y que solucionarlos de un día para otro es imposible, pero lo importante es que se están tomando las decisiones correctas en este momento para empezar a superar esa problemática que tanto daño provoca en el tema de seguridad de la sociedad guatemalteca, porque un alto porcentaje de esos ilícitos son planificados, direccionados desde las diferentes cárceles, y eso pues provoca esas diferentes acciones criminales en las calles y esa sensación de inseguridad que impera actualmente en nuestro país. Ya que habló de capacitación y de recursos económicos, ¿qué nos puede comentar respecto al presupuesto? Cuando llega usted a la institución, ¿qué encuentra? Porque todo policía pues, desea llegar a ser director, pero ¿usted pensaba en encontrarla como la encontró? Una policía que es muy rescatable, y debo decirlo con toda propiedad, con casos concretos, de esos héroes guatemaltecos y guatemaltecas que visten este uniforme, han jurado servir y proteger a los ciudadanos guatemaltecos y lo hacen extraordinariamente bien todos los días, trabajando muchas veces más de 20 horas del día en las calles, más de 20 horas dedicadas al trabajo de recolección de información, de investigación criminal, y eso nos permite tener los resultados que hoy tenemos. Por supuesto, debemos analizar cuáles son los recursos con que cuenta la Policía Nacional Civil para potencializar esos resultados que hoy tenemos, y es donde nos encontramos un presupuesto no solo desfinanciado, sino un presupuesto que no cubre las grandes necesidades que tiene una policía civil, y estamos hablando de algo tan fundamental para cualquier policía en el mundo, la movilidad, el equipo móvil, autopatrullas. De 3.500 autopatrullas tenemos funcionando 1.500 autopatrullas. El resto necesitamos recursos para repararlas, pero no disponemos de esos recursos en este momento, y ahí la importancia de la cooperación internacional que nos está ayudando para reparar inmediatamente 200 autopatrullas que estarán en las áreas donde hay mayor incidencia criminal para proteger a los ciudadanos guatemaltecos. También destacar
que dentro de una política criminal del Estado se ha sabido responder ante este fenómeno criminal. En el Ministerio Público se incrementó la cantidad de fiscales y auxiliares fiscales. De 2-3 que existían en algún momento, ahora contamos con más de 130 entre fiscales y auxiliares fiscales. La Policía Nacional Civil crea su unidad especializada en delitos de extorsión y pandillas, como es DIPANDA. Tenemos también nuestro centro antipandillas transnacionales, porque debemos decir que son estructuras que tienen vínculos internacionales. Tenemos también un departamento de delitos contra la vida, que en muchos casos están inmersos con unas capacidades impresionantes. Tenemos también la ley contra la delincuencia organizada. Y todos estos instrumentos nos han ayudado a capturar grandes estructuras criminales. En lo que va del año, debo decirlo, llevamos más de 16 grupos vinculados a este tipo de delitos que están tras las rejas. Pero la criminalidad es alta y como tal debemos dotar de los recursos necesarios a nuestras instituciones para que sean más efectivos en el combate de la criminalidad. ¿Qué nos puede comentar respecto al índice de homicidios y su comparación con años anteriores? Sí, complacido informarle a la sociedad guatemalteca que aún las circunstancias, aún la percepción de inseguridad que se mantiene en nuestro país, tenemos una reducción significativa del 11% de delitos contra la vida. Y eso es una muestra clara que sí podemos superar estos índices de criminalidad. Guatemala, pues, aunque tiene un porcentaje alto de criminalidad, va por buen camino. Desde el 2011 para acá hemos llevado una reducción sostenible de delitos tan graves como delitos contra la vida. Tuvimos un éxito total en el combate al secuestro, donde hubo una reducción del 85%. Y ahí debemos preguntarnos cuál fue la clave. Sencillamente, altas capacidades de nuestros agentes antisecuestros. Logística básica, modesta, pero básica para funcionar. Y eso nos ha permitido la desarticulación de múltiples estructuras criminales tradicionales. De esa cuenta no tenemos estructuras que tengan más de un mes de conformación. Las últimas que han incursionado en este delito oportunamente han sido capturadas, puestas tras las rejas, como la captura que recién se hizo el día de ayer, como la desarticulación de la estructura Los Topos también, que ya llevaba algunas víctimas, pero esa efectividad necesitamos de todas nuestras unidades de investigación de la policía, porque debo decirlo, una división de las 8 que integran la Subdirección General de Investigación Criminal, que aglutina más de 63 secciones especializadas. Necesitamos que todas esas secciones, su capital humano tenga las mismas capacidades, el mismo compromiso que han mostrado unidades especializadas como DIPANDA, como el Departamento de Delitos contra la Vida, la sección contra robo de vehículos y el Comando y Fuerza de Tarea Antisecuestros. Podemos superar esta realidad en nuestro país, necesitamos tomar las acciones y las decisiones correctas. Y aquí el llamado también, que veamos lo positivo como guatemalteco, en qué hemos acertado, en qué hemos sido eficientes y potencializarlos. Y no solo pensemos en lo malo, porque eso nos frustra como guatemaltecos, como sociedad, y nos lleva a pensar que todo está perdido y que no tenemos salvación. Y eso es totalmente incorrecto. Gracias. Un minuto para concluir. Sus consideraciones finales entonces sobre esta temática importante, los artefactos explosivos contra los guatemaltecos. Sí, el llamado a todos los guatemaltecos, debo reiterarlos, que juntos, que debemos unirnos para enfrentar este fenómeno en este momento, que son acciones desesperadas y cobardes de un grupo pandillero, en vista que muchos guatemaltecos han dicho no a la impunidad, no al pago de la extorsión, y son esas decisiones que tenemos que tomar, por supuesto, en conocimiento de las autoridades, para que los guatemaltecos valientes que se han mostrado en rechazo al pago de extorsión tengan la protección debida, mientras los equipos de investigación llevan tras las rejas a estos criminales. No todo está perdido, tenemos grandes oportunidades de superar esta realidad. Los indicadores son claros, la reducción de la criminalidad es clara, vamos por buen camino, pero necesitamos avanzar lo más rápido posible, porque aún los números son muy altos y no debemos conformarnos con esto. Director General.
Un gusto. A usted gracias por estar con nosotros rindiendo cuentas, entonces dando a conocer esta parte o esta versión, la de la Policía Nacional Civil y lo que está haciendo. Ahora, usted como ciudadano, pues también le quedó ahí la invitación y la responsabilidad para denunciar a los delincuentes y también los artefactos que le puedan parecer sospechosos en la calle, como nos comentaba aquí el director de la Policía Nacional Civil. Ahora, le invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés. Con permiso.